Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Vamos el día de hoy a desarrollar un nuevo tema, la audiencia constitucional, desde luego en el amparo indirecto. Los amparos directos no tienen audiencias constitucionales. Para esto vale la pena quizá que hagamos un pequeño repaso. ¿Te acuerdas? En los videos anteriores y en los audios anteriores, si no los has escuchado o visto, te invito a hacerlo, por favor, pues hemos desarrollado desde los requisitos de la demanda de amparo, previamente en qué supuestos procede el amparo indirecto, se hizo referencia a qué pasa con ese auto de inicio, qué pasa, por ejemplo, cuando presentas una demanda, cuando te hacen un acuerdo preventivo, cuando te hacen un acuerdo desechatorio y cuando te ordenan admitir la demanda a trámite, que es lo anhelado. Seguramente en breve vamos a empezar a hablar sobre la suspensión, pero en este bloque lo que vamos a abordar es precisamente el tema referente a el caso de la audiencia constitucional. ¿Cuándo pasa esto? Vamos de nuevo. Te admitieron ya la demanda, vamos a posicionarnos en ese punto. Ya te admitieron tu demanda de amparo indirecto. ¿Te acuerdas? Y si no, pues lo repasamos. En ese momento, el juez de distrito, el juez de amparo, y hablo al juez de amparo porque recuerda que los amparos indirectos pueden ser también tramitados por magistrados de tribunal unitario, cuando sean contra actos de otro tribunal unitario. Entonces, el juez de amparo va a resolver, va a decretar ese primer auto de inicio admitiendo la demanda, porque no hay causa notoria de desechamiento, evidente y manifiesta, porque no hay irregularidad alguna en la demanda de amparo o si la hubo, esta ya fue subsanada. Se ordena admitir la demanda, registrar en el libro de gobierno, se pide el informe justificado a la autoridad responsable, del que ya hablamos también, se señala fecha y hora para la audiencia constitucional, se provee sobre el ofrecimiento de las pruebas. ¿Te acuerdas? Ya también en otro video especificamos la nueva redacción que ocupa el legislador. Se tienen por señalados a los autorizados en términos del artículo 12 en forma amplia o estricta, limitada, vamos a decir, última parte del artículo 12 que coincide con el artículo 24 de la nueva ley, y demás peticiones que pudiera haber formulado el quejoso. Pide el informe justificado, rinde informe justificado la autoridad. Aquí vale la pena hacer un paréntesis. Te invito a que tengas a la vista tu artículo 117, segundo párrafo. Dice, entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos 8 días. De lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia según proceda a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos, pero aquí nos hace mención a el plazo primero, el párrafo primero, esto es los informes justificados que se hubieran rendido fuera del plazo de 15 días que se tiene para rendirlo, no del plazo del párrafo segundo, que es el plazo de 8 días antes de la audiencia constitucional. Tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos, desde luego con la antelación de 8 días. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cada quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías y derechos humanos en sí mismo, que eso fue también otro tema que desarrollamos. Te invito, este módulo, estas 3 partes van a ser un repaso de nuestra tramitación de amparo indirecto y se cierra precisamente con lo que es el dictado de la sentencia, la celebración de la audiencia constitucional, el inicio de la misma y que concluye con el dictado de la sentencia. Entonces,
Es bien importante tener a la vista este artículo. Ya sabemos que conforme al mismo, los informes justificados deben de rendirse con 8 días de antelación a la audiencia constitucional. Si no me dio ese plazo y lo pide el quejoso, pues este debe de ser suspendido o diferida la audiencia, dependiendo si ya inició esta o no. Entonces se suspende pues lo que ya se inició, se difiere lo que aún no se inicia. Entonces, desde ese punto de vista, es anhelable que pues estés muy al tanto de la tramitación de tu amparo indirecto para que con esto te des cuenta si ya fueron rendidos los informes justificados. Vale la pena sobre todo destacar, ya lo hicimos en algunos videos, te invito a que los veas y los audios los escuches, sobre el informe justificado contra actos materialmente administrativos, artículos 117 y 124, último párrafo. Hay un video complementario porque después de los videos y audios que hicimos se emitió la jurisprudencia de la Corte, en donde nos especificó que solamente se deben entender por actos materialmente administrativos aquellos en donde no me dio una petición ni haya un procedimiento, sino son actos aislados, son actos autónomos. Si lo queremos determinar legalmente, estaríamos hablando de los actos del 107 fracción segunda de la ley de amparo, nueva ley de amparo, escindiríamos los de la fracción tercera. Vale la pena eso destacar. Pues bueno, llega el momento, se rinde el informe y por fin llega el momento de la celebración de la audiencia constitucional. Aquí hay un punto que, bueno, pues ha ido matizando a través del tiempo en la jurisprudencia de la Corte. Te voy a decir inicialmente a mí cómo me lo enseñaron. Me hablaron del principio de unicidad de la audiencia constitucional, unicidad, de unidad de la audiencia constitucional, unicidad es la palabra técnica, en donde nos dice que se debe de celebrar en un solo acto preferentemente. Desde luego, ahora con los jueces auxiliares, pues esto es un cambio que ha habido en la forma de resolver. Voy a eso. ¿Qué es la audiencia constitucional? Pues bueno, la audiencia constitucional es la etapa procesal del juicio de amparo a través de la cual, previa celebración de su etapa probatoria y de alegatos, se dicta la sentencia en el amparo indirecto. Esto nos lleva desde luego a considerar un aspecto técnico muy sencillo. ¿De cuántas etapas está constituida la audiencia constitucional? ¿Lo sabes? Va sobre todo para los jóvenes estudiantes. Pues son 3 etapas. La etapa probatoria, la etapa de alegatos y la etapa de sentencia. Es muy importante tomar en cuenta que se tienen 3 etapas. ¿Por qué es importante tomar en cuenta que se tienen 3 etapas? Porque dentro de estas etapas opera lo que se llama el principio de preclusión procesal. Cerrada una etapa, no se puede en la siguiente etapa pretender lo de la etapa anterior. Procedo a explicarme. Hay una etapa probatoria, hay una etapa de alegatos y hay una etapa de sentencia y cada una tiene sus reglas. Pero antes de hablarte de cada una de las reglas, es muy importante tomar en cuenta algo que quizá excepcionalmente quiero pensar en la práctica pudiera pasar. ¿Qué harías tú si llegaras a un juzgado de amparo, un juzgado de distrito, y está señalada a las 10 horas con 5 minutos para la celebración de la audiencia constitucional? Hay testigos por tu contraparte, tú eres tercero interesado, no ha llegado el quejoso, son 10 con 5 minutos, 10 con 6 minutos, 10 con 7 minutos. Pues ahí, desde luego, estoy convencido que en la totalidad de los juzgados de distrito, quiero pensar que excepcionalmente pudiera haber un caso diferente, deseo que no lo haya, pues se tiene que empezar la audiencia constitucional a la hora que está señalada. Lo más importante es eso. Si son 10 horas con 5 minutos, en ese momento el señor secretario debe de estar fedatando el inicio de la audiencia constitucional. Desde luego me vas a decir, claro, debe de ser en presencia del juez.
Bueno, sí, esto ya fue interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los señores jueces de distrito son altamente responsables y saben que durante el desahogo de sus audiencias constitucionales ellos deben de estar presentes en su juzgado. Cuando me correspondió ser juez de distrito, pues te miento si te digo que estaba yo en todas y cada una de las audiencias constitucionales. Materialmente no es posible. Por eso el juez se auxilia de sus secretarios. Pero el señor juez está en el tribunal, está en el juzgado de distrito, y bueno, en lo personal lo que hacía, iba recorriendo con mi libreta en mano, atendiendo a las horas de audiencias, verificando el inicio de cada una de las audiencias, y sí me hacía yo presente. Sí me hacía yo presente precisamente para que las partes no pudieran en determinado momento objetarme el que no estaba yo presente el día de la audiencia. Esto incluso fue interpretado ya por jurisprudencia de la Corte, pues ya es materia de prueba, pero ¿qué tal si un abogado es muy técnico y nos llevara a un notario, por ejemplo, y nos dijera, no, aquí está redatándote que el señor juez no estaba en la audiencia constitucional? Pues sería muy penoso, claro, eso se debe de entender, el juzgado de distrito es una unidad y pues basta checar una agenda de juzgado de distrito, cómo están hasta por minutos, 10:1, 10:3, 10:5, 10:9, se están iniciando las audiencias constitucionales. Por el momento, al menos es así, el juez de distrito debe de estar presente en el juzgado a efecto de que pues, se pueda salvaguardar cualquier determinación a tomar en cuenta. Sobre todo cuando hay testigos, es importante que el juez de amparo se acerque a los mismos para que se imponga de la presencia de los mismos y ellos también detecten que está el señor juez. Si no se hace así, ¿qué puede pasar en la práctica? Te invito a ver un video por ahí que publiqué hace algunos meses que dice quién imparte la justicia. Pues el que imparte la justicia es el juez, no es el secretario. Pero mis compañeros jueces de distrito son muy responsables, estoy seguro que están en sus juzgados de distrito a la hora que se celebran sus audiencias constitucionales, a efecto de evitar cualquier otra situación o cualquier punto en donde pues quedara en manos del señor secretario hacer el acuerdo acerca de qué procede respecto a las peticiones que pudiera haber dentro de la audiencia. Pero bueno, eso es en cuanto a hora de inicio. Si tú fueras el tercero interesado, suelo decirle a los alumnos en el Instituto de la Judicatura Federal, pues bueno, te acercarías al secretario y pedirías de inmediato que se inicie la audiencia. Y si el secretario no lo quiere hacer, precisamente por eso debe estar el juez de amparo, porque si no se le estaría dando una ventaja procesal indebida y eso es responsabilidad. Eso es responsabilidad, ¿por qué? Porque sí es muy importante, que se cumpla con este principio de unicidad en la audiencia constitucional, para que se dé apertura a la misma. Si revisas una audiencia constitucional, normalmente inicia diciendo en la ciudad de, siendo las tantas horas, estando constituidos en audiencia pública. La audiencia constitucional es una audiencia pública, así lo vamos a poder verificar. Te invito a ir al artículo 124 de la Ley de Amparo, dice audiencia pública. No es que sea una audiencia nada más con la asistencia de las partes, debe de haber total transparencia. Claro, no puede intervenir el público, así como las sesiones de tribunal colegiado son públicas, pero no interviene el público, las audiencias constitucionales son públicas. Y por lo mismo se debe de respetar y hacer cumplir el orden en la audiencia. Solamente pueden intervenir las partes atendiendo a las etapas probatorias respectivas. Reitero y cierro este video. Es muy importante que las audiencias constitucionales inicien a la hora exacta y el día exacto. Mucho cuidado porque cuando se redacta, eso puede ser hasta causa de reposición de procedimiento, si se iniciara una audiencia incorrecta, una hora incorrecta. Si se están señaladas las 10 horas con 5 minutos, pues se debe de iniciar a las 10 horas con 5 minutos, estando constituido en audiencia pública el señor juez de distrito, asistido de su señor secretario, y adicionalmente a él,
pues podrán estar presentes las partes. Pero, ¿qué te parece? En el siguiente video vamos a explicar las etapas probatorias de la audiencia constitucional, probatoria de alegatos y sentencia de la audiencia constitucional. En tanto eso sucede, te invito a que nos veamos o nos escuchemos en el siguiente video, siguiente audio. Y mientras, mi nombre es José Eduardo T.S. Espinosa, esto es Charlas de Amparo.